Como sabéis, estoy siguiendo una serie de predicaciones sobre la carta de Santiago. Y hoy será el sexto sermón sobre la carta de Santiago. Y estaremos leyendo en el capítulo 4, versículos del 13 al 17. Y el título para esta predicación es Necia autosuficiencia. Hemos cantado aquí que el Señor nos enseñe a vivir. Y ya se ha mencionado en cierta manera, ¿verdad?, el mundo en el que estamos viviendo, donde pues las cosas han avanzado tanto, la ciencia, la tecnología, la medicina, enormes moles de material cargados de gente vuelan. Se ha llegado a poner personas en la luna, aunque todavía hay quien dice que es mentira, pero es verdad, llegaron a la luna. Y entonces el ser humano se siente autosuficiente. Entre los libros que más se venden están los de autoayuda. Yo no les niego que tengan un valor, pero lo importante es resaltar la mentalidad de este mundo, totalmente autosuficiente. Desgraciadamente, esa mentalidad también se pega en el mundo cristiano. Nuestras vidas se ven impregnadas de esa mentalidad. Vamos a leer el texto. Yo tengo la versión Reina Valera 1995, aunque acaba de salir ya la 2020, que parece interesante. Pero bueno, la de 1995, yo sé que cada uno aquí usa la que le gusta más. Esta dice así: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año. Negociaremos y ganaremos. Y Santiago a ese decir, a esa mentalidad, dice: cuando no sabéis lo que será mañana. Creo que estamos viviendo tiempos que nos han demostrado claramente esta verdad. Pues, ¿qué es vuestra vida? Piénsalo. Hemos leído el Salmo 90. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿verdad? Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y concluye diciendo: toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Saben? El estudio de la carta a Santiago me ha abierto a mí los ojos en algunas áreas. ¿Saben que cada vez que leemos la Escritura, algo nuevo? No ningún invento, pero algo más fresco, algo un poquito más de luz, llega a nuestro corazón, a nuestra mente. Y llegado a este punto, habíamos dicho al principio que, y ese es el sentir general de los eruditos, de que Santiago se dirige a los cristianos de origen judío. Y en parte es verdad. Pero yo creo, he llegado a esta conclusión, que es que Santiago, que además también los eruditos dicen que su carta es uno de los primeros escritos del cristianismo, si no el primero, él para mí, que se está dirigiendo a la comunidad judía. Es más, él mismo lo dice, que se dirige a las 12 tribus de Israel. ¿Qué ocurre? Que nosotros, como lo espiritualizamos todo, decimos, bueno, las 12 tribus de Israel es la iglesia. Pero no es verdad.
a las 12 tribus de Israel esparcidas por el mundo. Además, después cuando habla de la congregación, no usa la palabra eclesia, sino que usa la palabra sinagoga. Después va a dirigirse a ese colectivo diciendo, ¿creéis que Dios es uno? Bien creéis, ¿verdad? ¿Quiénes proclamaban en la Shema, Dios es uno? Los judíos. ¿Qué ocurre? En el tiempo que escribe Santiago, judíos no cristianos, o sea, no convertidos, que no habían aceptado al Mesías, y judíos convertidos todavía estaban juntos. Todavía no estaban separados. Es que si no, yo no entiendo por qué, y como el otro día decía, qué palabras más terribles les dirige, diciendo lo que les decía, ¿verdad? Les ha dicho también anteriormente, sois oidores, pero no hacedores. ¿Quiénes son esos? Los cristianos. Hoy día podemos aplicarlo de muchas maneras porque también el cristianismo ha degenerado en determinados niveles. Pero está dirigiéndose a judíos. Él mismo lo ha dicho. Y claro, muchos eran buenos oidores de la Torá. Iban a la sinagoga, allí el rabino hablaba, allí se leían las escrituras. Jesús en alguna ocasión era su hábito, iba y leía las escrituras. Pablo cuando predicaba, cuando en sus viajes, el primer sitio que visitaba era la sinagoga. Y Santiago, para mí, que se está dirigiendo a judíos, tantos los no convertidos como los sí convertidos. Porque si no, esas palabras son demasiado fuertes para una iglesia. Matáis, dice, matáis y guerreáis. Y hoy se está dirigiendo también a una clase de gente para los que Dios no está en su vida práctica. Hacen planes, deciden, y no está mal hacer planes. No está mal planificar, pensar en el mañana, trazar estrategias, decir lo que uno va a hacer. Lo que está mal para nosotros cristianos es hacerlo sin que Dios esté en el asunto. Y de eso está Santiago hablando a esa comunidad. Muchos de ellos vivían sin que Dios en realidad estuviera presente en sus pensamientos, en sus planes, en sus deseos. Esa comunidad judía compuesta de no convertidos y convertidos, poco después ya no podrían convivir. No podrían convivir. El mismo Santiago, ¿verdad?, sería asesinado. Pablo sería perseguido. Lo mismo que él hacía, perseguir a los cristianos. Esta expresión enfática que se va a usar 2 veces en la carta, esta vez y la próxima, que cuando me toque la próxima vez predicar sobre el tema, hablaremos de las riquezas y de cómo el cristiano debe de plantearse, ¿verdad?, su vida en cuanto a lo económico, en cuanto a la justicia social, en cuanto a su solidaridad con los que tienen menos, etcétera. Pero eso será el próximo día. Pero usa la misma expresión. Vamos ahora, como diciendo, ahora toca hablar de esto. Ahora toca hablar de eso, de la necia autosuficiencia. De los que en su manera de pensar, ellos son dueños de su vida. Sabéis que es una palabra hoy, o una expresión totalmente vigente. Yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy dueño de mi vida, yo hago lo que me da la gana, etcétera, etcétera. Y muchos cristianos también lo dicen. Yo hago lo que me da la gana, no lo que me digan que tengo que hacer. Bueno, está bien. Pues para ti son estas palabras, para mí también, por supuesto. Los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá 1 año, negociaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Qué es lo que dicen? Esta es la secuencia
de su manera de plantearse la vida. Primero, hablan hoy y mañana. Hoy y mañana. Habla de tiempo. ¿Tú piensas que tú controlas tu tiempo en la vida? ¿El tiempo es tuyo? ¿Eres soberano sobre el día en el que vives, sobre la hora que tienes a tu disposición, sobre el mañana? Sabemos de personas, ¿verdad? Y aquí algunos habéis sido afectados familiarmente, de alguien que en un segundo, yendo en su actividad normal, ha ido a abrir una puerta, yo conozco el hermano de un hermano que su hermano mayor era médico, y una persona importante, y al salir del ascensor cayó muerto. Y otros han caído muertos, un familiar de aquí, al abrir un coche. Y es que, hermanos, la vida no está en nuestras manos. Y en un momento podemos caer fulminados con un ictus, con un infarto, así. No somos dueños de nuestro tiempo. Manejamos un poco el tiempo en la medida que Dios nos presta vida. Y eso vale para los no cristianos y para los cristianos. Los no cristianos se organizan sin Dios. Lo terrible es cuando un cristiano también se organiza sin Dios. Entonces es terrible. Hay un texto en Eclesiastés que dice: el gran mal que pesa sobre el hombre es no saber lo que le ha de ocurrir. Y el cuándo haya de ocurrir. ¿Quién se lo va a anunciar? Bueno, nosotros, gracias al Señor, tenemos al Espíritu Santo que muchas veces nos habla y nos deja saber. Nos anticipa cosas. Pero no todo, porque si nos anticipara todo, no sabríamos vivir. Estaríamos acongojados por las cosas que nadie pensaba, ¿verdad? Las cosas que han venido sobre este mundo en las últimas 2 décadas. No lo saben. Así que eso es un mal que pesa sobre la humanidad. No saber ni qué, ni cómo, ni cuándo. Lo mejor es, hermanos, consejo pastoral, que no hace falta que te lo diga, reposar en el Señor, ¿no os parece? Descansa en Él. Descansa en Él. Apropiate del Salmo 91, apropiate del Salmo 23, apropiate de los 150 salmos, apropiate de la palabra. Y entonces tendrás un concepto muy cristiano, muy válido y muy poderoso: esperanza. Iremos a tal ciudad, dicen. Bueno, pues ya los de Madrid, por decreto ley, no pueden salir de Madrid. Hemos vivido meses de confinamiento, no podías salir de tu casa. Sorpresivamente. ¿Tú qué sabes si vas a poder ir aquí, si vas a poder ir allá? Nos sentimos libres, capaces de llegar a donde nos parece. Fíjate, si han llegado a la luna, no vamos a poder llegar al otro lado, aquí, allá. Y hermano, no hay nada malo en tener previsiones y en decir: yo quiero ir a Nueva York, o yo quiero ir a París, o yo quiero ir a Madrid. Ahora no te lo aconsejo. Yo quiero ir aquí, quiero ir allá, quiero estar en la playa un mes. No hay nada malo. Pero lo que el escritor aquí, Santiago, quiere es que nosotros nos persuadamos de que como cristianos dependemos de Dios, no de nosotros. La autosuficiencia es una necedad. No somos autosuficientes. Dependemos de Dios. Y el cristiano tiene que saber vivir dependiendo de Dios. Hay que contar con los imprevistos. Nuestros planes, si son nuestros, se pueden caer rotundamente. Tenemos un ejemplo bíblico en el Nuevo Testamento, y es el viaje de Pablo a Roma.
él hacía este viaje un poco a la fuerza. No era un viaje turístico, no era un viaje misionero, era un viaje para defenderse de las acusaciones que los judíos habían levantado contra él. Y siendo ciudadano romano, apeló a César con todo el derecho que tenía. Ya ven que los cristianos podemos echar mano de los recursos naturales que tenemos, la medicina, la justicia. Podemos hacerlo. Pero no dependemos ni de los médicos, ni de los jueces, ni de los abogados. Recurrimos a eso porque está a nuestro alcance, pero dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Y aquí algunos han dado testimonio como en situaciones jurídicas complicadas por temas de trabajo, etcétera, cómo Dios los sacó adelante. Y otros dan testimonio de sanidades. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Entonces, Pablo lo llevan, lo cargan en un barco, primero un barco pequeño, después un barco más grande ya para navegaciones más largas. Y era un tiempo complejo porque era el otoño, y en el otoño ya sabéis que el tiempo en nuestra zona geográfica mediterránea se empeora. Y concretamente en el Mediterráneo los barcos navegan, y Pablo iba a navegar, los vientos son complicados. Yo serví en la Marina, servicio militar, vivía en Cádiz, y el viento de Cádiz era horrible. Y si vais a Tarifa, todavía peor. Y siempre el levante o siempre el poniente, y si no es poniente el levante, vientos a veces muy fuertes. Entonces, sabían que era complicada la navegación y estaban buscando solucionar eso, buscar un puerto adecuado para pasar los 3, 4, 5 meses que fuera necesario continuar su viaje. Y los expertos, ya sabéis, esto ahora se han puesto de moda los expertos, que resulta que después no hay tantos expertos, pero bueno, siempre hay algún experto y en las iglesias también los tenemos. Predomina el criterio de los expertos, los marineros, los militares, etcétera, y dicen, hay que seguir para adelante. Seguramente había intereses de por medio. Imaginaros un barco de carga con un cargamento, normalmente eran cargamentos de productos agrícolas. Entonces, esperar en un puerto allí significaba igual estropear la carga o perjudicarla. Los militares tenían que entregar a un preso, cuanto más tardara, más posibilidades, no uno, varios, de que se escaparan. Entonces las prisas, y eso también nos aqueja a nosotros, los no cristianos y los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay apresurados? ¿Cuántos hay aquí que tenéis prisa? Pues yo diría que todos tenemos prisa en algún momento, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado y no dejarnos llevar por las prisas porque pueden ser catastróficas. Deja que Dios actúe, deja que Dios muestre, deja que Dios te guíe. Y Pablo decía, tranquilo, es mejor quedarnos aquí que no adentrarnos en una aventura que puede resultar fatal. Pero el versículo 13 del capítulo 27 del libro de los Hechos nos da la clave. Y dice que como comenzó a soplar una brisa del sur, les pareció, está hablando de los expertos, les pareció que podían continuar el viaje. Y entonces levaron anclas, pasaron de Pablo y fueron costeando Creta. Y esa frase que dice aquí, que pareció que podían continuar el viaje, es una traducción un poquito libre. Porque lo que dice en realidad es, creyéndose dueños de su destino o creyéndose que podían controlar las cosas, se echaron a la mar. Y eso es lo que ocurre. La autosuficiencia. Nos creemos dueños de nuestra vida, dueños de nuestro destino, ¿verdad? Se nos ha metido en el coco, sueña, y lo que sueñas tú eres capaz de llevarlo a efecto. Todo lo que tú te propongas hacer, lo puedes hacer. Bueno, Eclesiastés dice, lo que te propongas, llévalo a cabo. Pero cuidado, sobre toda obra, Dios te llamará a juicio. Proponte lo que tú quieras,
pero más te vale como cristiano. Si no eres cristiano, pues conviértete primero y verás y descubrirás muchas cosas. Pero si eres cristiano, ponga a Dios por medio. Ahora, la realidad es que no todos los cristianos ponen a Dios por medio en todo. Porque como estamos acostumbrados, que somos capaces, tan capaces y más capaces, pues vamos rutinariamente tomando decisiones, haciendo cosas. Hoy hago esto, mañana hago lo otro, y Dios, bueno, el culto del domingo te enteras de que Dios está por ahí, pero es muy peligroso. Como comenzó a soplar una brisa del sur, y eso nos recuerda, ¿verdad?, cuando las cosas parece que nos van bien. Decía uno, España va bien. Hace años ya. Después vino una crisis terrible, ahora estamos en otra crisis peor. Y ya no es España va mal, ahora es España va mal, Francia va mal, Italia va mal, Estados Unidos va peor, Inglaterra va muy mal, ¿verdad, Mike? Y todos vamos mal. Todos vamos mal. América Latina, no te digo, ¿verdad? Los osos polares les va muy mal, porque dice que se están quedando sin el hielo. Entonces la cosa va muy mal. Pero parece a veces eso, las prisas suaves. Nos adentramos y acabamos en un desastre. Esa brisa circunstancial les lleva a zarpar, a adentrarse en el mar. ¿Y qué pasa? Que no contaban con lo imprevisto. ¿Qué es lo imprevisto? Pues lo dice el versículo 14 y 15 de Hechos 27. Todo el capítulo relata el naufragio de Pablo. Hoy la sociedad está naufragando. Son muchas las causas, pero tomemos nota. Dice, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y la nave era arrastrada y al no poder poner proa al viento, porque en navegación, y antes que se navegaba a vela, cuando viene una tempestad no te pongas de lado, porque te tumba, tienes que poner frente a la tempestad. Y era imposible, no podían gobernar la nave. Y dice que entonces nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y eso es lo que asiste el mundo hoy. Asiste el mundo hoy, dejándose llevar. Hacen de todo, toman todas las medidas que se les ocurre. La pandemia sigue adelante. Y los gobiernos lo que no se atreven a decir es que no pueden hacer nada. Porque entonces dirían, entonces ¿para qué estáis ahí? ¿Verdad? Dice, estaremos allá un año, dice el texto. ¿Somos acaso dueños del tiempo? No lo somos. ¿Sabemos qué ocurrirá mañana, pasado mañana, en 6 meses? ¿Cuánto durará esto? Todos somos conscientes de lo que pasó el 11 de septiembre de 2001. Nadie esperaba tal cosa así. Fue inaudito y el mundo cambió. Entramos en el siglo XXI con un desastre. Y ya nos lo anunciaron. Esto ha cambiado para siempre. Ahora, 20 años más tarde, otro acontecimiento inesperado. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Saldremos vivos? Porque la gente muere a miles. ¿Por qué estamos aquí con mascarillas? Esto no se había visto nunca en una iglesia. En 20 siglos. Michael dice que allá no pueden ni cantar. Hemos tenido la iglesia cerrada 4 meses. Y en el mundo entero. Qué cosa, ¿verdad? De pronto, cuando todo iba viento en popa, ya habíamos dejado atrás la crisis del 2009, estábamos contentos, todo esto va bien. Claro, los que ya tenemos cierta edad decimos, ¿cuándo llega la próxima? ¿Cuándo viene la próxima? Porque yo ya he vivido unas pocas de crisis mundiales, ¿verdad? Una de ellas, perdí mi trabajo, pero no yo solo. 400 personas en mi empresa fueron puestas en la calle, entre ellos el director general, no sé cuántos jefes.
La crisis del 93. Y hubo la del no sé cuánto, después la del 97, después la de... y ahora estamos en la del 20. ¿Cuándo viene la próxima? Pues cuando que nos veamos levantar un poquito y allá va todo. ¡Uy, qué bien! Salimos del coronavirus, salimos del COVID-19 y qué bien nos van las cosas. Y ¡plaf! Vendrá otra. Y hermanos, sin Dios no se puede caminar en esta vida. Sin el Señor no vamos a ninguna parte. Somos una nave a la deriva, como la de Pablo. No vamos a seguir con la historia de Pablo, sabemos que acabó bien, pero hubo pérdidas, porque en todas las crisis hay pérdidas. Otros ganan, pero hay pérdidas. Y algo estamos perdiendo con esta crisis del 2020. Sigue diciendo, negociaremos y ganaremos. Y esas son las previsiones normales que uno hace, ¿verdad?, de su propia vida y de los negocios. No está mal hacerlo, pero vuelvo a recordar lo mismo. Siempre que Dios esté presente en tu vida, en tus decisiones, en tus planes, en tus negocios. Próxima predicación hablaremos de eso. Dios en tus negocios. Dios en tu hacienda. ¿Y qué hace el cristiano? ¿Cómo organiza el cristiano su hacienda? ¿Como los no cristianos? Pues algunos sí. Hay quienes todavía no han entendido, ¿verdad?, que lo que tenemos nos lo da Dios. ¿Verdad? Todo lo que tenemos nos lo da Dios. Y que tú tienes que responderle. ¿Cómo? Con tus diezmos, con tus ofrendas. Y cuando alguno lo llega a interiorizar y a encarnar y lo empieza a vivir, se da cuenta que entonces la bendición de Dios viene sobre tu vida. Porque si no, siempre son necesarios. Nunca tienes bastante. Miren, hermano, nunca tendrás lo suficiente para dar diezmos. Nunca. Porque los diezmos y las ofrendas se dan de corazón voluntario, no por obligación. Cristiano no da diezmo por obligación, ese es el diezmo del Antiguo Testamento. Nosotros lo damos por generosidad y porque sabemos que como lo que tenemos nos lo da Dios, pues le devolvemos esa parte que Él nos pide para que su obra siga adelante. Y cuando eres obediente, Dios te bendice. Pero bueno, eso es para el domingo que viene, así que igual el domingo que viene venís la mitad. Bueno, no, el domingo que viene no voy a predicar. No voy a decir cuándo. Va a ser un enigma. No vaya a ser que diga, uy, toca hablar de esto, pues no voy. Así que Gaby, ya te diré cuándo, 2 o 3 días antes. ¿Vale? Bueno, ¿recordáis la parábola del rico insensato? La voy a leer muy rápido. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Miren, hoy somos todos ricos. Hasta los pobres de hoy son ricos en comparación con lo que se era antes. Un rico de antes, ¿qué pasa? Que tenía esclavos, que tenía ganados, que tenía tierras, que tenía comida y tenía vestido. Pero no tenía asegurada la medicina, la salud, no tenía asegurada la higiene, no tenía asegurada muchas cosas. Y hoy un pobre tiene básicamente todo eso asegurado y garantizado, ¿verdad? Un pobre de entonces no podía ir a un comedor social, no tenía pensioncita aunque fuera de 400 euros, no podía ponerse malo e iba al hospital y lo atendían, ¿verdad? Hay países donde eso está complicado. Pero en Europa está asegurado, ¿verdad? Entonces hoy un pobre de como dice, de solemnidad, va al contenedor del supermercado y se lleva yogures, se lleva mantequilla, se lleva latas de conserva, se lleva y se lleva. Y si no está el banco de alimentos y las iglesias evangélicas y otras colaboradoras van y le dan. Eso no lo había antes. Pero bien, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, que esa es la cuestión. Hoy estamos hablando de filosofía personal, de filosofía de vida. ¿Cómo organizas tu vida? Enséñanos a vivir, Señor. Sí, pues aprende a vivir.
Porque el Señor te va a enseñar, pero hay que aprender. Los maestros enseñamos, pero después si la persona no quiere aprender, no hay nada que hacer. Pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Lo que decimos, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Para qué? Hay gente que tiene para 200 vidas, pero lo quiere guardadito y que no se le dé a nadie. Vale. Y diré a mi alma, ¿verdad? Muchos bienes tienes guardado para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Qué bien. Pero Dios le dijo, necio. A veces Dios habla fuerte, ¿eh? Necio, estúpido. Esta noche vienen a pedir tu alma. Es decir, esta noche te mueres. Y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que para sí hace tesoros y no es rico para con Dios. ¿Eres rico para con Dios? Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu, no de espíritu, pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Podemos ser pobres en el corazón porque confiamos en Dios. Y miren, Dios no está en contra de las riquezas, Dios no está en contra de la prosperidad, Dios no está en contra de nada de esas cosas, solo quiere que tú seas consciente de que lo que tengas te viene de Él y que por lo tanto tienes una responsabilidad. Tú no eres dueño de nada, tú eres mayordomo de todo y por lo tanto Dios te pedirá cuentas y a mí también. Amén. No somos dueños de nada. Este es mi coche. Sí, está mi nombre, pero el Señor me lo ha dado y quiere que yo lo utilice no solo para mi beneficio, sino también para el de los demás. Por eso aquí la iglesia tiene, todos estáis bien acostumbrados y cuando alguien necesita transporte y tienes un hueco te lo llevas, ¿verdad? Nadie le niega el hueco a otro. ¡Qué bien! Como pastor tengo que estar feliz y contento. Y es así. Y con las casas es lo mismo. Y con todo es igual. Todo es de Dios. Y Él nos lo ha puesto a disposición nuestra para que lo utilicemos y lo disfrutemos. Dios quiere que disfrutemos de la vida. Que disfrutemos de las cosas que Él ha creado. Que son bellas y hermosas y bonitas y agradables. Pero claro, en armonía con Él, en armonía con el mundo, que ese es el problema, que hoy el ser humano está explotando este mundo abusivamente, no en armonía con Él, ¿verdad? Y eso está produciendo daños generalizados en todo el planeta. Entonces, la necedad del autosuficiente es que se cree dueño de su destino, pero no sabe, si sus propósitos podrán cumplirse o no. Porque en sus planteamientos no está Dios. Porque como dice Santiago, no saben lo que será mañana. Y no lo sabemos. Y pasa a recordarnos un hecho incuestionable, y es que dice, pues, ¿qué es vuestra vida? ¿Tú te has parado a pensar alguna vez qué es tu vida? Esa es la gran pregunta existencial, ¿verdad? ¿Qué es mi vida? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi destino, si es que hay alguno? ¿Verdad? Los filósofos han trabajado mucho sobre eso durante siglos. Dice el Salmo 90, acabamos nuestros años como un pensamiento. Hemos recordado aquí a María de Gracia, vivió 96 años. Vida larga. Sus últimos años fueron de sufrimiento. Sabéis que no podía venir a la iglesia porque tenía problemas en la espalda,
dificultades, muchos dolores. Por eso lo dice la Biblia, que a veces vivimos más, pero con más dificultades. Otros viven 80, otros 70, yo ya estoy en los 70. ¿Verdad? Y otros estáis en los 20, y otros en los 18, y otros en los 40, y los 50. Cada uno en la edad correspondiente. Pero acabamos nuestros años como un pensamiento. Pronto pasan y volamos. Volamos al más allá. Por eso el salmista también un poquito más adelante dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Tremenda frase. Enséñanos, Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Verdad? Es bueno cuestionarse la propia vida. ¿Qué es? ¿Cómo nos va? Porque a algunos les va mal. Vale, pues si te va mal, busca a Dios. Porque Dios quiere que te vaya bien. Si te va mal, ahora todos vamos a pasar por dificultades en algún momento. Pueden echarte del trabajo. A mí me echaron del trabajo. No porque lo hacía mal, sino porque una crisis forzó a la empresa a aliviarse en 400 personas. ¿Verdad? Todos sabemos de alguna empresa por el norte, Galicia, en Asturias, que cierran y se quedan los trabajadores en la calle. ¿Verdad? Y eso es una posibilidad. Otros no tenéis trabajo todavía, pero Dios quiere que lo tengáis. Dios quiere que lo tengáis. Ahora, ¿cómo planteas tu vida? ¿Cómo planteas tu situación de paro? ¿Cómo planteas tu vida y tu situación si el Señor permite que te saquen del trabajo? ¿Cómo planteas tu vida teniendo un trabajo excelente, magnífico, estupendo? Piensa que mañana puede que no lo tengas. Y que ahora es el momento de aprovechar y utilizar esa bendición de Dios también para que su reino avance. ¿Quién es el centro de tu vida? Porque todos tenemos un centro. Siempre hay un centro de todo, ¿verdad? Siempre hay un centro. Sevilla tiene centro. Londres tiene centro. Caracas tiene centro, ¿verdad que sí? Todo tiene centro. Hay un lugar central. En España hay un centro, en Madrid. En fin, todo tiene centro. ¿Cuál es el centro de tu vida? Tú mismo. Algo de lo que posees. Tu empresa. Hay gente que tiene empresa. ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Es Dios o eres tú u otra cosa? Porque ese centro es tu Dios. Ahora, ¿qué hacemos? Pues Santiago aporta la solución y dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La alternativa es integrar a Dios en nuestros planes y propósitos y que sea Él el centro. Si Dios quiere, no es una mera fórmula. Yo a veces me identifico y les digo a otros: yo soy de la generación que todavía dice si Dios quiere. Porque nos enseñaron a decir si Dios quiere, ¿verdad? Pero claro, para muchos ese si Dios quiere es una fórmula. Como Jesús, que le dijo a sus discípulos Shalom. Shalom era el saludo hebreo. Mi paz os doy. Pero yo no la doy como eso, como el mundo la da, porque ellos la dan como una fórmula. Yo la doy de verdad. Y cuando Jesús dice que nos da la paz, nos da una paz, ¿verdad?, que no se puede explicar, que supera las circunstancias. Paz en medio de la guerra, paz en medio del conflicto, paz en medio de la desgracia, paz en medio de la crisis. ¿La tienes? Pues si Dios quiere, es que realmente digamos, si es la voluntad de Dios, yo haré esto y haré aquello. Ahora tú analiza tu vida y pregúntate cuántas de tus decisiones importantes cuentas con Dios. En cuántas de ellas antes oras y preguntas al Señor. En cuántas de ellas
te tomas el tiempo para no apresurarte y tomar una decisión acelerada y quizás tonta o loca o inadecuada, ¿verdad? Entonces, si Dios quiere, tiene que ser una realidad. Pablo, escribiendo a los romanos, dice: no os conforméis a este siglo, capítulo 12, verso 2, que sabéis vosotros, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que eso es lo que necesitamos, renovar nuestra manera de pensar. Si el mundo piensa, como hemos dicho, haré mañana, hoy, mañana, iremos, venderemos, haremos esto, esa es la mentalidad del mundo, ¿verdad? La tuya, tú puedes pensar lo mismo, pero con Dios dentro. Con Dios dentro. Entonces renueva tu pensamiento, transforma tu vida por medio de una renovación de tu mentalidad para que compruebes, como dice aquí, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otras traducciones, correctamente traducidas, dicen para que, ¿verdad?, compruebes cuál es la voluntad de Dios, que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Lo bueno para ti es la voluntad de Dios. No es que si Dios me pide que me vaya a las misiones, bueno, pues porque será bueno para ti, porque es el propósito que Dios tiene para tu vida. No, pero es que si me dice que no estudie esto, sino que me dedique a la obra, dejo de estudiar. Bueno, pero si es lo que Dios quiere, es lo bueno para ti. Y además es agradable la voluntad de Dios. No, es que cuando Dios me pida algo lo voy a pasar muy mal, voy a sufrir. Entonces no será la voluntad de Dios. Dios no quiere que sufras. Sufrimiento forma parte de la vida, pero no es el deseo de Dios, ni Dios te hace sufrir. Entonces es agradable, la voluntad de Dios es agradable, ¿saben? Y yo lo escribo en mis libros sobre pastorado. El Señor me llamó a ser pastor. Ser pastor es complicado, implica muchas cuestiones, muchos sacrificios, pero yo disfruto siendo pastor. ¿Verdad? Porque uno disfruta del ministerio. Y si Dios te ha llamado como evangelista, vas a pasar muchas dificultades, pero lo vas a disfrutar porque Dios está contigo. Amén. Y cuando Dios está con uno, la vida es agradable. La vida es agradable. Es agradable ser cristiano, hermano. Hay sufrimiento, pero ¿quién no sufre en este mundo? Hay gente que sufre mucho más que tú y que yo. Basta recorrer el mundo. Y hay zonas terribles. Es más, no tienes ni que recorrerlo. Ponga algún programita de esto sobre algunos países. Vemos aquí a nuestros hermanos de Venezuela. Yo he visto con tristeza muchas veces ese puente, ¿verdad? Ese puente entre Venezuela y Colombia. Es inaudito, ¿verdad? Y cómo la gente sufre, más que nosotros. Más que nosotros. Y otros, vete a Siria, vete a bueno, no hace falta que diga o pon eso, pon la tele un poquito, pon las noticias y te das cuenta. Es un cambio de mentalidad que surge del versículo 1 de Romanos 12, donde dice que tu vida tiene que estar puesta como un sacrificio vivo, ¿verdad? Y que ese es tu culto de verdad. El culto de verdad no es venir aquí los domingos, que sí, forma parte, pero solo si tu vida está en el altar del sacrificio ofrecida a Dios. Un sacrificio de vida, no un sacrificio de muerte. Así que eso de si Dios quiere tiene que ser una realidad, no solamente una frase muerta, una frase así sin sentido, una realidad. Y también merece la pena decirlo, cuando tengas proyectos, bueno, nos vemos mañana, si Dios quiere. Yo a veces lo he dicho y me ha dicho, seguro que querrá. Bueno, pues no lo sé. Estamos habituados a la normalidad, pero también tenemos que saber que la normalidad se rompe. Y ahora nos quieren comer el coco con la nueva realidad, ¿verdad? Es decir, por lo mismo, de otra manera, mal. La nueva realidad. Claro que sí, a veces cada día es nuevo, pero también las misericordias de Dios son nuevas cada día sobre nosotros. Por eso, ¿verdad? Esto es una demostración de soberbia, vivir así,
Ser autosuficiente es una demostración de soberbia. Y aquí Santiago lo dice. Pero ahora os jactáis. Jactarse es eso, ensoberbecerse. Es decir, aquí estoy yo. Mira lo que he hecho, mira lo que he logrado. Pero voy a lograr más. Toda jactancia semejante es mala. Así que esta autosuficiencia del mundo se nos pega también a nosotros, los cristianos. Y no te olvides, es pura soberbia. Ahora, ¿por qué insistimos? La gente insiste en organizar su vida de espaldas a Dios. Por eso ahí dice Santiago, y es la frase con la que concluye, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. En la Biblia hay muchas definiciones o varias definiciones de lo que es el pecado. Juan dice toda transgresión de la ley es pecado. Vale, eso es una parte, es el pecado objetivo, concreto de una acción incorrecta, pero el pecado es mucho más que una acción incorrecta. El pecado es mucho más que infringir la ley y normalmente esa es la idea que más predomina en la mente de los de cultura cristiana y hasta de los cristianos de verdad. Porque el pecado es un estado, el pecado es una condición, el pecado es una naturaleza, ¿verdad? Es algo mucho más amplio. Y que el cristiano lavado por la sangre de Cristo se ha escapado del poder del pecado. Seguimos haciendo pequeñas transgresiones, pero hemos abandonado el pecado. Por eso la Biblia dice que el que tiene a Cristo no practica el pecado. Como estado, como condición, como mentalidad. Pero claro, para eso necesita ser transformado. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Amén. Bueno, no voy a tirar de la encuesta que hizo Ginés un día, porque no saldríamos muy bien parados. ¿Lees la palabra de Dios con frecuencia, diariamente? ¿La lees en orden? ¿La lees con, digamos, sistemáticamente? Hay que leer la Biblia entera, incluidas las genealogías. Hoy, pues hay unas predicaciones en la genealogía tremendas, ¿verdad? Bueno, Juan en su carta y en el Evangelio, bueno, sobre todo en su carta primera habla mucho del sabemos. Sabemos esto y sabemos y sabemos y sabemos y sabemos, ojalá que sepamos. Pero el Evangelio requiere coherencia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas cosas buenas sabemos nosotros que hay que hacer y no las hacemos? Pues vamos a tomar un poquito de cuenta. Así que, para concluir, hermanos, en lo que tiene que ver con nosotros los creyentes, porque os recuerdo, esto es un mensaje dirigido a un colectivo judío donde había creyentes y no creyentes, porque todavía no se habían separado, eso vendría más tarde. Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra finitud, de que nuestra vida es limitada. El joven cree que va a vivir hasta los 80 años, pero no siempre se cumple. Jóvenes también se caen muertos. Los accidentes de moto, los accidentes de automóviles, los estragos de las drogas. Y ahora decían que esta enfermedad era para matarnos a los viejos. Pero ahora se están muriendo los jóvenes. Porque no hay distinción. Los jóvenes también se mueren de súbito. O les ataca cualquier imprevisto y destruye sus vidas. Sabemos que dependemos del Señor. ¿Lo sabes? Tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrarlo. Es legítimo tener un propósito, planificar, actuar y así tratar de conseguir lo que tú quieres. Pero pon a Dios por medio. Asegúrate de que tus planes coinciden con los planes de Dios. Edifica tu vida sobre un fundamento firme.
Y la expresión esta, si Dios quiere, úsala, pero no como una fórmula, que sea una realidad en tu vida práctica. Vivir al margen de Dios es vivir en pecado. Cristiano que vive al margen de Dios, por muy cristiano que sea, por mucha Biblia que lea, y aunque venga al culto, no vive bien y su vida tampoco prosperará. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta escritura tan práctica, tan directa. Son 4 versículos, pero llenos de contenido, Señor. Gracias por todo lo que recibimos de ti día a día. Y gracias por la vida que nos das. Y porque el día que vivimos te lo debemos a ti. Permítenos, Señor, hacer fructificar este tiempo que tú nos prestas en este mundo. Y, Señor, que por medio nuestro muchas otras personas te conozcan a ti y también te impliquen a ti en sus vidas para vivir en prosperidad y armonía con este mundo, Señor, y con nuestros semejantes, y disfrutar de todo cuanto tú tienes para los que son tus hijos y te adoran. En el nombre de Jesús. Amén. Pedimos, Señor, que ahora tú nos lleves con bien a nuestros hogares, que tu palabra arraigue en el corazón, que nos ayudes a cambiar nuestras actitudes, nuestras costumbres, nuestros hábitos, que tú seas el centro de la vida en realidad, de manera real, de manera práctica, que sepamos que nuestra vida depende de ti, en el día a día, en la hora tras la hora. Dependemos de ti. Tú eres el proveedor, nuestro proveedor. Nos provees de tiempo, nos provees de vida, nos provees también de cuanto nos es necesario: vivienda, ropa, trabajo, comida. Señor, disfrute diario. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Llévanos con bien a nuestros hogares. Y, Señor, que el amor del Padre, hermanos, que la gracia de Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo vaya y sea con todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, para saludar a los hermanos, les haces así. Venga, ya que no nos podemos dar la mano, saluda y el Señor os bendiga.